partidos con el Depor de primera división, sí, que fue a Bélgica, un equipo de primera y no cuajó, pero que es un buen futbolista y con 24 años tiene mucho que decir. Y yo sé que si subimos a segunda, este jugador va a ser interesante para nosotros y sé que va a renovar con nosotros pues 4 o 5 años, pero eso se lo debemos también a su agente, que en este caso no actúa como agente, actúa como amigo y vicepresidente del club, que es digamos Roberto Galloso, ¿no? Porque es su representado. Pero bueno, ya está haciendo un esfuerzo Roberto también por el club, cosa que hay que agradecerle, ¿no? Y eso Manolo Antelo y Roberto se han entendido perfectamente. Por cierto, me gustó tanto lo que dijo ayer el propio Chapi, aquí en nuestra emisora, que decía que uno de los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del Compos es la ilusión que él ve por luchar otra vez, por lograr un nuevo ascenso a Segunda B, a Segunda A, y también lo que el otro día decía Manolo Antelo en Localia, que estaban buscando un perfil de jugador bueno en lo futbolístico, pero también, sobre todo, bueno en lo personal. Pues tenía razón Manolo, porque Chapi es un jugador temperamental en el campo, pero es un chaval con un corazón enorme, amable, cariñoso, que se hace querer y respetar. Y además que tiene una escuela en el Deportivo de La Coruña desde chiquillo y que bueno, con 24 años está más que hecho. Y yo creo que es la gran apuesta del Compostela y haber renovado a todos los jugadores que teníamos, que he cumplido ahí y que creo que en este momento es que de Claudio aquí, que haya firmado Gonzalo, ¿no? Y esto es pues... Creo que el Compostela estamos haciendo un buen equipo. Ahora tenemos que buscar 2 delantercentros y los vamos a mirar con lupa. Tienen que ser muy buenos para firmar aquí. Hombre, claro, eso, el gol es lo más difícil de encontrar y sobre todo de comprar, que eso siempre por lo que más se pide. Por cierto, acabas de decir que con lo de Gonzalo, que también se venía hablando de que había acercamiento, ya está hecho. Y bueno, yo creo que, si mal no tengo entendido, que han llegado a un acuerdo Manolo y él con Gonzalo, que es un chaval que es un buen futbolista. Es un futbolista que nosotros tenemos ilusión por firmarlo y que le va a dar a ese toque que nos falta, ¿no? De esa continuidad en el juego, no un juego intermitente que teníamos en parte de los jugadores suplentes, que viene a compasar muy bien a Mariño y a Claudio y que van a hacer una medular de calidad y entrega, ¿no? Y yo creo que estamos intentando hacer las cosas bien, compensando bien al equipo. Y ya por último, no puedo dejar escapar la oportunidad de preguntarte por lo que está haciendo la comidilla desde el pasado lunes aquí en la capital de Galicia, incluso pues a nivel nacional, esa posible reestructuración de la segunda división con 2 grupos. La segunda B pues desaparecería tal y como hoy la conocemos, pasaría a ser una tercera nacional territorial, pero hoy aparece el señor Carretero, portavoz de la Federación Española de Fútbol, diciendo que de eso nada de nada. Sin embargo, también nos consta que hay hasta 42 clubes que sí han dado el ok a esa posibilidad y que tienen la intención de plantearla en la Asamblea de la Federación. Vamos a ver, con buen criterio la Federación ha dicho que no hay de nada, porque aunque ese estudio está hecho desde la propia Federación, contratado a estos señores, ellos no pueden adelantarse a lo que decida la Asamblea. Y tiene razón el señor Carretero, quien lo diga, que será la Asamblea la que diga si es cierto o es verdad. Lo que hace la Federación es cumplir con su obligación y no decir cosas que no se produjeron. Yo siempre dije que había esa propuesta, que nosotros hemos firmado y mandado el ok, y que la mayoría de los clubes está de acuerdo, y que la tercera también está de acuerdo en compartir con otras territoriales la tercera división como había antiguamente, porque van a desaparecer unos 20 equipos de segunda B por deudas. Entonces a la Federación no le queda más remedio que plegar velas y reestructurar todo, ¿no? Sí, porque tal y como está ahora mismo, sobre todo la segunda vez, es una auténtica locura. Jugadores que se van a quedar sin cobrar, clubes que van a desaparecer. Evidentemente, esto no puede seguir así, porque la crisis económica tampoco va a desaparecer de hoy para mañana. Pero la crisis económica está porque los clubes y la Federación queremos. Primero, porque no hay gestión. Y segundo, lo más importante, es porque tenemos que hacer ya unos contratos. Yo ya los estoy haciendo así, que si usted, jugador, está en tercera división y cobra tanto, y vamos a segunda B, y me está diciendo que como vamos a segunda B tengo que cobrar tanto, también que si por méritos propios bajamos, porque usted no ha estado a la altura de circunstancias, una de dos, o vuelva a cobrar lo mismo que cobraba en tercera o queda libre. Porque eso tiene que pasar en primera, en segunda y en todo, porque si no el fútbol nunca
terminará de hipotecarse. Y ese es un contrato que está en manos del club de los clubes hacerlos. En la Liga de Fútbol Profesional ya hemos luchado muchísimo por eso, y el día que corrijan ese pequeño detalle, que es un pequeño detalle, cualquier equipo que baje y tenga en primera división 3.000 millones y baje a segunda y tenga 1.000, pues se va a arreglar. Pero si tiene 3.000 es ruina pura, puede desaparecer el día siguiente. Y bien que lo aprendisteis vosotros, Caneda, cuando el equipo, por desgracia, bajó de primera a segunda, y claro, hubo que aguantar fichas de primera en segunda. Sí, pero nosotros bajamos de primera a segunda y lo teníamos bien encauzado y teníamos superávit, porque te recuerdo que hemos bajado con 1.200 millones de superávit. El problema a nosotros nos vino por el impagable de televisión. Pero bueno, de eso, si lo hubiéramos corregido ahí también, como tú dices, ese problema, aunque no pagara televisión, lo teníamos solucionado porque teníamos un superávit fuerte, ¿no? Pero eso está en manos, es muy fácil hacerlo, pero la gente, la mayoría de los directivos, cuando van a Madrid, no van a la reunión, van a ver si terminan rápido porque, en fin, hay otras cuestiones. Vale, no te voy a preguntar qué tipo de cuestiones. No te ya sabes tú, las queridas que esperan en el hotel, el otro. Si eso está a la altura del día, hombre, menos yo que no tengo queridas, que me llega, gracias a Dios, con la mía, que es una santa. Bueno, pues te dejamos volver al almuerzo, que sabíamos que hemos interrumpido, Caneda. Oye, y una cosa que quiero aclarar y que me perdonéis. Yo no veté el hacer, Simplemente que tengo mis días malos de cabreo, sí, por las cosas que decís, y simplemente no tengo ganas de hablar, pero siempre estoy a vuestra disposición. Nada, oye, y que perdone a la gente, que yo no soy quien para vetar a nadie. Nada, y ya sabes, presidente, que esto es voluntario, aquí no obligamos a nadie, aquí siempre, vamos... Vosotros tenéis que tener en cuenta que yo tengo una presión muy grande sobre mis espaldas, y que muchas veces estoy muy solo. Sí, no, y que días malos, como dices tú, los tienes tú, los tenemos nosotros, y a veces también estamos aquí más acertados o menos, y nada, que lo dicho, aquí siempre decimos lo mismo, lo de la radio es gratis, al menos de momento, bueno, aquí no hay pay-per-view ni nada. A tu disposición, Antonio, siempre, no lo dudes. Venga, muchas gracias, presidente. Gracias a ti. Bueno, pues las palabras de José María Caneda, hablando de todo lo tratado ayer en Madrid, que nos ha anunciado, porque todavía, bueno, se hablaba de acercamiento, pero no de que estuviera hecho, el fichaje de Gonzalo. Mañana se presenta Chapi, y bueno, pues todos a la espera de que, si queda alguna duda flotando por ahí para alguien, bueno, pues que se despeje definitivamente y que nadie ya, bueno, pues pueda tener el más mínimo resquicio de intranquilidad, y que ya, bueno, pues tenga seguro que el año que viene va a haber fútbol, por lo menos de segunda B, en el estadio de San Lázaro. Nuestro tema de portada hoy, el fútbol, el compost, pero hay más cosas, porque Manel, como antes ha apuntado,